Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nadie puede sentirse totalmente puro frente a Dios. El pecado nos abruma, nos aplasta, y es necesario reconocerlo para reconocer en el mismo acto de la confesión la misericordia infinita de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Baruc. Al Señor nuestro Dios pertenece la justicia. A nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes y nuestros jefes, para nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres. Porque hemos pecado contra el Señor, le hemos sido infieles y no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, que nos mandaba seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros. Desde el día en que el Señor hizo salir a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, hemos sido infieles al Señor nuestro Dios y no nos hemos preocupado por escuchar su voz. Por eso han caído sobre nosotros tantas calamidades. Así también la maldición que el Señor profirió por medio de Moisés, su servidor, el día en que hizo salir a nuestros padres del país de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. Esto es lo que nos sucede en el día de hoy. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a todas las palabras de los profetas que Él nos envió. Cada uno se dejó llevar por los caprichos de su corazón perverso, sirviendo a otros dioses y haciendo el mal a los ojos del Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo, y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron sangre como agua alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre.
El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. Estamos con San Lucas y Lucas es verdaderamente un evangelista, es un profeta, podemos decir, que denuncia las cosas negativas. Aupearegola enseguida moigo ave obrosapucaimoy. Ay de ti, Corosaín. Ay de ti, Betsaida. Ave hombre uyukan. Ba ella la pe ave peñan de yara o guataben de abetebe. ¿Cómo es que aquí el mismo Mesías estuvo haciendo milagros, dice, realizó entre ustedes? Y si esto mismo se hubiese realizado en otras ciudades como Tiro y Sidón, o ciudades más al norte, son ciudades paganas, a cual los hindúes venían de Yara, lleva la urecoy, venían de Yara, que este hombre convertiéramos a Hicuaira. Oñe convertiéramos a Hicuaira. ¿Y cómo es que ustedes le tienen aquí? Ustedes dicen que son un pueblo muy religioso, un pueblo que han recibido valores y principios del evangelio, del cristianismo. Ahí pajabe la da pellapo y la pellapoana. Queridos amigos, hay por ejemplo situaciones muy difíciles, ¿verdad?, de nuestra historia de iglesia, de nuestra historia de la vida cristiana, porque nadie convertí paguasuya lleva. El mismo Gandhi decía: me gusta y me encanta el cristianismo, pero no los cristianos. Queridos amigos, es un golpe mortal eso, porque somos nosotros los que tenemos que encarnar el Cristo, el Kyrios, ese que resucita, ¿verdad? Entonces tenemos que ser gente renovada, gente nueva, gente resucitada. Apeare con la ñande yara, ñande tira y mina, ñande nambia, ñande ay de ti, Corosain, ay de ti, Betsaida. Mañamíquena, epuamíquena, amombrire mañana. Porque Tiro y Sidón en el día del juicio, dice, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y esto, queridos amigos, lo dice porque justamente sin haber tenido toda la oportunidad que nosotros tenemos, esta oportunidad, ñande yareco, a esta oportunidad pona lleva, la ñeñe ñande, la oye ñande, pero y pajabe ñande, ñambo que hana ñandusei, añande magatula ñañe munoa lleva, ñande magatula ñande poshiga. Ñande magatulanda yeya poseya hina lleva, oye añande. Queridos amigos, por eso es que le baja la caña a Cafarnaún, porque es el lugar de donde Jesús comienza su predicación. Quiere decir que tú, Cafarnaún, y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? Porque si ave mañana pues no acuela ese apostolado, ave se mañana pues no acuela lleva amombe ujaicua cabeñan de yara. Dios Padre que me ha enviado la ABM Hinaguri, Amombe UBM, EBM, esparcir el Evangelio. Y he comenzado aquí en Cafarnaún. No, dice, serás precipitada hasta el infierno. Queridos amigos, ser precipitados hasta el infierno significa el no responder a estos principios y a estos valores que el Señor nos pide, estos valores y principios que el Señor nos regala. Y termina justamente diciendo, y un llamado a la escucha, porque ustedes dice obedecer, Shema Israel, el que escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Queridos amigos, entonces, ya lloré que en la peñan de Yara me lleva, primero para ser fieles, para transmitir la palabra de Dios, el Evangelio, sintámonos fuertes y sobre todo unidos para hacer siempre el bien a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor.
A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que resplandezca por el espíritu de perdón y por la fidelidad al Evangelio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las personas que sufren injusticias, para que se refugien en Dios y respondan siempre con rectitud de vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jueces y fiscales, para que actúen con imparcialidad y con transparencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos.
el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos.
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan bellara o bellara Ele ada angkai para fui ore poya fuego Jesucristo, tu pañan bellara o bellara Ele ada angkai para fui ore poya fuego Jesucristo, tu pañan bellara o bellara Ele ada angkai para fui ore Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos.